Bueno, abra sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. ¿Cuál es el tema de la carta a los Efesios que venimos tratando? La unidad de la iglesia en Cristo. ¿Cuál es el tema que estamos tratando dentro de ese tema? El domingo pasado y terminamos en este domingo es la sumisión mutua en Cristo. Y dentro de la sumisión mutua en Cristo vimos la semana pasada la relación conyugal en Cristo. Hoy vamos a ver en Efesios 6, del 1 al 9, las relaciones familiares y laborales en Cristo. Familia y trabajo. Capítulo 6, versículo 1 al 9 de la carta a los Efesios. Efesios 6, 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Leo en Reina Valera contemporánea. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos y ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Para introducir esta enseñanza que abarca dos temas que son importantísimos a los ojos de Dios y deben ser importantes para nosotros, y espero que quede claro, son muy importantes para nuestra iglesia, como debería serlo para todas las iglesias. Piense conmigo en la expresión trabajo en casa. ¿Sí la han escuchado? ¿Alguno ha hecho trabajo en casa? Trabajo en casa hoy en día ya no es trabajo de casa, porque una persona puede tener trabajo en casa que no es de casa, es decir, no son trabajos domésticos, no es trabajo centrado en la relación de la familia, sino trabajo de fuera de la familia, pero que lo desarrolla en la casa donde vive la familia. Desde la pandemia esto se volvió muy popular, ¿cierto? Tiene ventajas y tiene desventajas. Debemos recordar qué es lo prioritario. Piensen en este ejemplo. Si yo estoy trabajando desde mi casa, tengo que cumplir un horario, aunque sea para una empresa que trabaje y esté dentro de mi casa, tengo que reportar unos informes, tengo que tener una entrada, una salida y tener una conexión muy seguramente por internet. Pero si resulta que, Dios nos libre, hay un accidente en mi familia dentro de la casa, se está incendiando una parte de la casa, vino un terremoto a la casa, yo digo, no me puedo levantar a ayudar a la familia porque tengo que trabajar. No,
Así me despidan, primero es la familia. Obviamente tenemos que tener espacios especiales dentro de la casa para no confundir y poder desarrollar las dos labores, la familiar y la de trabajo externo. Pero aunque los tengamos, siempre hay una prioridad. Primero, antes que el trabajo, es la familia. Y antes que la familia entera con los hijos es la pareja o el matrimonio. Y antes que el matrimonio o la esposa o la pareja matrimonial es Dios para mi vida. Dios, pareja, hijos o familia y luego el trabajo. Hay un orden que debemos seguir, ¿sí o no? Debemos ser organizados, pero también al mismo tiempo debemos tener prioridades. Por ello, con el ejemplo que puse, lo que quiero enseñar es que el orden que puso Pablo acá, que es el que normalmente se pone, exceptuando en algunas cartas como la de Pedro en la Biblia, es primero la relación con Dios, luego con la pareja, luego con la familia y luego con entera y luego con el trabajo o las relaciones laborales. No al revés, no al revés. Y por eso, aunque vamos a ver hoy relaciones familiares y laborales, recuerde que usted puede cambiar de trabajo, pero no va a cambiar de familia. Recuerde eso. Pero recuerde que usted tiene trabajo para ayudar a su familia. Así que tampoco lo deje botado. De eso vamos a hablar en esta mañana. En nuestras familias y en nuestros trabajos debemos honrar a Cristo al obedecer y reflejar a Cristo al liderar. Debemos honrar a Cristo al obedecer a quienes nos lideran y debemos reflejar a Cristo al liderar cuando nosotros somos los que tenemos personas a nuestro cargo. Muy parecido a lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? La semana pasada nos centramos mucho en la palabra sumisión, que no está muy de moda y que cuando dijimos sometimiento pensamos en cosas malas. Someterse no es bueno, pero la palabra sumisión, dijimos la semana pasada, en la Biblia es ponerme debajo de la autoridad de alguien para servirle y someterme, pero también para que me proteja, me ayude, me lidere. Tiene compromisos, pero también tiene beneficios. Y vimos que en la relación de pareja el líder es el varón y la mujer es la coequipera. Ponía el ejemplo de piloto y copiloto. Son igualmente dignos de, siendo seres humanos, igualmente creyentes, porque esta relación debe ser en Cristo, pero debe haber un orden y alguien tiene que liderar. De eso hablamos mucho. ¿Cómo se desarrollan entonces las relaciones de familia y de trabajo bajo esta perspectiva? Dos cosas solamente vemos hoy. En la familia, siendo hijos obedientes y padres pacientes. Siendo hijos obedientes y padres pacientes. Y en el trabajo, siendo trabajadores eficientes y patrones conscientes. Patrones conscientes, trabajadores eficientes. Eso es lo que enseña el texto por la fe en Cristo. Los hijos obedientes, verso 1 de nuestro texto, capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. La palabra obediencia no es la misma que la palabra sumisión, pero está muy relacionada allí. No significa literalmente ponerse bajo el liderazgo como sumisión, pero sí significa escuchar bajo el liderazgo de alguien o prestar atención por debajo, literalmente, es decir, prestar atención a quien me está liderando, escuchar. Qué curioso, ¿no? Porque cuando uno desobedece, lo que más pasa es que uno no escucha, no oye. Se conoce la diferencia entre oír y escuchar. Algunos la invierten en sus definiciones, pero la diferencia existe. A veces oímos, pero no escuchamos. Es más, yo estoy hablando y ustedes me están oyendo, pero yo no sé si me están escuchando. Es decir, no sé si me están poniendo atención. Eso lo sabe el Señor y lo deben saber ustedes. ¿Qué estarán pensando? No sé si están pensando, si ya quedaron en blanco. Si estarán pensando en lo que yo estoy diciendo, o estarán pensando en otra cosa que no estoy diciendo. Si estarán pensando en cómo dejaron la casa, cómo van a llegar ahorita a sus casas, qué va a pasar con el trabajo,
quién va a ganar las elecciones, cómo va a cambiar el clima. Yo no sé qué están pensando, Dios sí sabe qué están pensando. Por eso no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es poner el pensamiento en aquello que se está oyendo. ¿Sí se entiende, cierto? Espero que estén escuchando. La palabra obedecer ahí es literalmente escuchar con atención, como dice el texto bíblico del Antiguo Testamento, oír para guardar y poner por obra. Escuchar, pensar, entender, analizar con atención para luego practicar y vivir. Eso es obedecer. Por eso es que cuando no solo los niños, sino cualquiera, porque todos fuimos hijos en nuestra casa, si ya fallecieron nuestros padres, ya no tenemos a nuestros padres, pero otros todavía seguimos siendo hijos, aunque vivamos en otro hogar, y aunque si hayamos crecido, desobedecemos en ese entonces a padres y ahora a cualquier autoridad, es por no escuchar, porque no prestamos suficiente atención, no valoramos lo que se nos está diciendo. Y el primer mandato para los hijos es que obedezcan poniendo atención a sus papás, porque esto es muy delicioso. ¿Porque esto es qué? ¿Qué dice el texto bíblico en el versículo 1? Bueno, dice una versión bíblica, en esta dice es justo. O sea, no porque me guste oír para obedecer, no porque me parezca que es agradable o que me parezca de moda oír para obedecer. La moda hoy en día es desobedecer, sino porque es justo, digámoslo en palabras nuestras hoy en día, es correcto, es lo que es lo que debe ser, es lo correcto a los ojos de Dios. Y en medio de una relación donde alguien me está enseñando para, de parte de Dios, hacerme madurar, lo correcto es que yo le preste atención y le obedezca. Ya, solamente por eso. Pero también hay promesa de parte de Dios. Los hijos deben obedecer o son obedientes cuando obedecen porque es justo ante Dios, ante el Señor. Y verso 2 y 3 porque es recompensado por el Señor. Mire conmigo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Hay promesa. ¿Cuál es la promesa de ser obedientes? Te va a ir bien, ¿y qué más? Y larga vida sobre la tierra. Yo sé que hemos hablado mucho que el creyente debe tener su principal visión de recompensa después de esta vida, porque a veces en esta vida no vemos el fruto de lo que hemos hecho y no vemos recompensa terrenal. A veces sembramos buen trato y nos dan maltrato, a veces sembramos ayuda y nos dan desapego o nos ignoran, a veces sembramos colaboración y no nos colaboran. Entonces tenemos que pensar que en la eternidad vamos a recibir toda la recompensa, pero Dios asegura recompensa acá. Así como el obrero es digno de su salario, lo vamos a ver con el trabajo, así el que obedece recibe una recompensa del Señor. Pero piensen esto no como una especie de agüero, como cargar una pata de conejo para que le vaya bien, o una herradura en la puerta para que tenga buena suerte. No, entonces le hago caso a mis papás, soy un hijo joven y entonces acumulo 10 años más de vida. Chequé, hice caso hoy, 10 años más. Mañana hice caso, otros 10 años más. Ya he acumulado como 200 de todo lo que he obedecido. No es así automáticamente. Lo que sucede es que está dentro de la dinámica de la relación. Si yo obedezco a aquel que Dios ha puesto sobre mi vida para enseñarme y para capacitarme y vivir la vida, voy a poder vivir mejor la vida y voy a cuidarme más en la vida y voy a tener una vida más larga. Ejemplo sencillo. Usted es un padre de familia de un niño muy pequeño. ¿Todos los que están aquí saben cruzar la calle? ¿Qué hay que hacer cuando uno va a cruzar la calle? Mirar para arriba y para abajo. Y pasó un carro y lo atropelló. Así decimos nosotros en nuestra forma de hablar, mire para arriba y mire para abajo, ¿no? Más concretos, porque a veces puede venir alguien extranjero, por ejemplo un japonés, que son muy literales. No, yo no miré para arriba y para abajo, miré para la derecha y para la izquierda. Sabemos o entendemos, pero lo que queremos es que mire para ambos lados, ¿no? Y si el niño todavía no ha aprendido a hacerlo, usted le está enseñando, le dice, usted tiene que mirar para un lado y para el otro antes de cruzar la calle. Y él dice, pero yo tengo la fuerza.
yo puedo correr, yo tengo oídos para escuchar si viene un carro y miro rápidamente si viene. Yo no miré para ambos lados, yo miré apenas para uno. O yo ni miré, yo sentí que no venía nada y corrí. ¿Qué puede pasar? Un accidente y la larga vida se hace muy corta. Literalmente esto es apenas una ilustración de lo que pasa cuando uno no escucha para poner en práctica a aquellos que le están enseñando a uno. Por eso es apenas lógico que el hijo desobediente no tenga larga vida. Alguien dice, pero otro dicho es, mala hierba nunca muere, y a veces las personas que más desobedientes o rebeldes son, parece que no les pasa nada. Esa es la misericordia de Dios que nos guarda a pesar de cómo somos. Pero lo normal y lo justo es que si yo no escucho y no me dejo capacitar, yo sufra las consecuencias por mi necedad. Y recuerden que la necedad está ligada al corazón del joven o del muchacho o del niño. Y por más de edad que estemos, a veces somos muy muchachos porque somos muy necios, si no queremos oír para obedecer. Entonces, los hijos deben ser obedientes porque hay recompensa, les va a ir mejor en esta vida. De parte de Dios, porque el que puso Dios, que son sus padres, o los que puso Dios, lo están enseñando y ellos le están prestando atención para hacerle caso. Yo recuerdo que ayer lo comentaba, de las 2 veces que recuerdo que mi papá me disciplinó, vamos a hablar de la disciplina un poquito, unos minutos. Físicamente, la que más me disciplinaba era mi papá. En una de esas ocasiones lo vi llorar después de disciplinarme, físicamente, pero yo ya era un adolescente, porque él veía que yo estaba en un camino muy desviado. Y yo recuerdo que de las cosas que él me decía era, mire bien con quién anda, me estaba aconsejando. Yo miro con quién ando, dije en mi necedad. Déjeme a mí saber quiénes son los que me sirven o no me sirven. Verdad es que uno entiende quién le sirve o no le sirve en la práctica, pero mentira es que un consejo no lo puede orientar uno para que no tenga uno que sufrir lo que otros ya han sufrido. De hecho, me están orientando para que no pase cosas que no debo pasar. Y créame que vi la muerte muy de cerca, con muchas cosas, en muchas áreas. El Señor nos guardó y nos guarda, pero tenemos que oír. Por eso es que el siguiente punto es que una familia bíblica en Cristo, por amor al Señor, los que son liderados, los hijos, obedecen siendo correcto, justo y teniendo recompensa, pero los padres son pacientes. A veces son pacientes, pero de clínica, porque se enferman de tan terribles que son los muchachos. Pero queremos que sean pacientes de paciencia, que ejerzan su liderazgo con valentía, pero sin impaciencia. Mira el verso 4 conmigo. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Perdón la expresión, es una expresión cucuteña, creo que también santanderiana. No les saquen la piedra, porque literalmente el texto lo que dice es: no los provoquen a ira. ¿Y qué es la ira? La ira es la expresión con la que Dios nos capacitó, que fácilmente se puede volver pecaminosa, pero es la capacidad emocional de indignarnos, enojarnos, sentirnos en contra de algo que creemos que es injusto. Y los padres podemos lograr que los hijos se resientan no porque ellos quieren, sino porque nosotros los exasperamos o los provocamos a ira. Y mi conclusión primordial en este punto es que debemos ser pacientes, porque eso sucede cuando nos dejamos llevar por el desespero de que los hijos no nos obedezcan. Cuando usted se desespera porque los hijos no le obedecen, usted termina maltratándolos de una u otra forma, exasperándolos y haciendo lo que no debe con ellos simplemente porque le obedezcan. Recuerde, esto no lo comenté ayer en Lebrija, que estaba predicando el mismo tema, porque no lo apunté, tengo que apuntar más cosas importantes. Pero recuerden que los niños, primeramente por ser niños, están en un proceso de aprendizaje, igual que los adultos, pero ellos más por su edad. Pero también que tenemos una naturaleza pecaminosa según la Biblia, que nos hace desobedientes. Así que lo natural cuando uno está criando un niño es que usted le diga: bebé, por favor levanta eso, y él le diga no. Y si usted se desespera,
puede que lo exaspere a él. ¿Cómo que no? No, porque naturalmente ellos no obedecen si no aprenden por alguien que les enseñe. Tienden a ser, como todo ser humano, rebeldes y desobedientes. Así que usted tiene que estar preparado para eso, y si ya tiene niños, recuérdelo por favor, esté listo para un no, o para una renuencia, o para una desobediencia abierta. Y si no los ha tenido aún, alístese, porque la batalla es fuerte, que es con el carácter de un ser humano que se está formando. Y es un ser humano que, como usted y como yo, por su pecado va a tender a querer hacer lo que se le antoja. Entonces no piense, porque así pasa, ¿no? Se desesperan tanto los padres, las madres también, ambos, que a veces dicen: no me hace caso, no sé por qué, ¿será que no me quiere? Un niño pequeñito. Yo he encontrado a madres y padres también discutiendo con sus niños muy pequeños, como si fueran niños muy pequeñitos. Es que no me quiere, y hasta lloran con ellos. Tranquilo hermano, tranquila hermana, él es el niño, usted es el papá. Usted debe entender que esa es su respuesta natural y usted es el que lo está educando, no al revés, porque así terminan son los padres maleducados en vez de los hijos bien educados. Y eso es una constante. Se nos olvida la línea de autoridad que Dios ha establecido, no para abusar, sino para aprovechar y nutrir. Entonces, ahí viene el punto. En el verso 4, no los exasperen. Pero quiero decir algo antes de pasar a la segunda parte del verso 4, que dice: sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor, que así como una mala corrección a la ligera desesperados, que algunos maltratan físicamente a sus hijos. La Biblia sí aprueba el castigo físico, pero como lo decía ayer, lo aprueba en el sentido básico de restricción externa. Y hoy en día podría aplicarse con las técnicas nuevas que hay, no solamente de aplicar una disciplina que duela, sino algo que externamente les haga cambiar de perspectiva. No ver televisión, no tener celular, sentarlos en un lugar para que sepan que están haciendo mal, castigados. Eso también es disciplina externa o física. Debe complementarse, como dice ese texto, con instrucción, con enseñanza, con palabras. Pero sabe, los hijos, cuando uno se pasa de disciplina o disciplina mal, no solamente se pueden exasperar y hacer que se resientan y que se amarguen ellos por el tipo de persona que ven que es su papá o su mamá para disciplinarlos. Porque muchos piensan, como nos apresuramos para castigar o para reprender, piensan muchos hijos que los papás no me quieren. Pero ¿sabe otra forma de exasperar o de llevar a la ira o a la amargura a los hijos? Cuando no se les disciplina nunca. Yo he tenido que aconsejar personas que dicen: si mi papá me hubiera corregido, si me hubieran hablado, si mi mamá hubiera insistido, si me hubieran disciplinado, si me hubieran reprendido o castigado cuando hice esto o aquello, y me hubieran enseñado, pero no sé por qué lo hicieron. Y uno les responde: porque sus papás dicen que usted siempre decía que los dejaran desarrollar su personalidad. Ya cuando eran más grandecitos decían que no los fueran a reprender porque eso era muy malo. Ahora dice que por qué no los reprendieron. Sucumbieron los padres frente al reclamo de sus hijos, y no podemos hacerlo porque también pueden quedar amargados por falta de disciplina. Entonces, un extremo, excesiva disciplina correctiva, sin cariño, como dando a entender de que uno no los ama, es tan nocivo como el otro extremo: indiferencia, alejamiento, abandono, y no queriendo uno nunca disciplinarlos ni corregirlos. Eso también daña el corazón de los muchachos. ¿Sí me explico? Es muy claro. Así que, si va a tener hijos, piénselo bien. Piensa en tenerlos, pero piensa en cómo los va a tener y cómo los va a desarrollar. Dice el verso: edúquenlos. ¿Sabe que esa palabra significa, y se traduce en la Biblia Reina Valera del 60, críenlos? Y literalmente es: susténtenlos, no los dejen morir, denles comida, aliméntenlos. Y aquí es el segundo punto que tengo: no solamente no dejarse llevar por el desespero de que no nos obedecen, sino que los padres, para ser pacientes, debemos sí dejarnos llevar por el deseo de que maduren y no solamente crezcan. A veces lo que decimos, me acuerdo en mi tiempo más joven, decían: ese niño está bien alimentado, tienen un buen estómago, lleno de lombrices, pura áscara y lumbricoides. No necesariamente es eso una buena alimentación, pero no solo es que no se mueran,
y que estén saludables, es cuidar su corazón, es pastorear su vida, es alimentar su alma. Y para eso sí hay que corregirlos. La palabra que aparece ahí es edúquenlos en la disciplina, que significa instrucción para niños o para jóvenes, de donde viene la palabra pedagogía nuestra, pero que implica la corrección, que ya hemos hablado de ella, que va en muchos aspectos, pero específicamente restringir. A un niño pequeño usted no le puede explicar tanto por qué no puede meter los dedos en la tomacorriente. Usted simplemente o lo reprende por eso, con palabras o con acciones, para que no se electrocute. Pero si usted le explica de qué es la electricidad, él no va a entender qué es la electricidad. Pero en la medida que van creciendo, hay que hacer esto que dice también allí, instrucción. ¿Qué es instrucción? Literalmente es poner en la mente. Estábamos cantando ahorita, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. ¿Qué cantábamos? ¿Qué quieren que es poner en mí la misma mente que hubo en Cristo? Según Filipenses capítulo 2 es, en la Reina Valera del 60 es pone el mismo sentir, es decir, la misma forma de pensar, de evaluar las cosas y actuar, pero que yo tenga la capacidad de analizarlas para poder responder como Cristo. Eso es lo que estábamos cantando, ¿cierto? ¿Sí estábamos cantando? ¿Y si entendimos lo que estábamos cantando? Cuando uno disciplina a un hijo, o cuando uno es disciplinado por un padre, no solo debe recibir restricción, corrección, debe recibir instrucción, que le digan algo, que le expliquen algo, que le enseñen por qué o para qué. Y esto es algo que solo lo voy a mencionar y tiene que llevárselo usted para su casa y valorarlo. Allí también se puede predicar el evangelio. Padres, ustedes pueden predicar corrigiendo a sus hijos, diciéndoles, usted cometió esta falta porque no me obedeció, porque somos pecadores, y no tiene que sentenciarlo como si usted estuviera exento. Le puede decir, yo también soy pecador, yo necesito de Dios para que cambie mi vida. Usted debe arrepentirse por lo que hizo y debe confiar en el Señor para que le perdone y le ayude a cambiar. Ya desde ahí puede empezar a predicar el evangelio en la medida que más entiendan. Entre más pequeños, la restricción será más física, castigo, y menos instrucción o poner en la mente o hablarles o explicarle. Pero entre más van creciendo, usted tiene más que explicar, poner en la mente o instruirlo, y menos restringir o castigar. Aunque todavía puede restringir o castigar, se restringe el castigo físico para dar más instrucción. Porque a un muchacho, por más que sea menor de edad de 17 años y medio, si usted lo va a castigar, o sale corriendo o lo domina físicamente usted. Usted no puede ya. Y si usted apenas va a esperar hasta que tenga los 18 años para empezar a explicarle o a instruirle o poner en su mente el evangelio y una capacidad de pensar conforme a la palabra de Dios, perdió la oportunidad a los años anteriores, si solo lo restringió y castigó físicamente. ¿Sí me explico? Hay que hablar más, entre más crecen, y castigar menos. No significa que no se castigue o restrinja, pero hay que instruir más, hay que equilibrarlo. Y esto cambia de acuerdo a las personalidades de los hijos. Si son varios, va a ser distinto. O sea, uno va a tener que restringirlos más según su personalidad en castigos y va a instruirlos menos. Otro va a tener que hablarles más y no va a necesitar castigarlos o restringirles tanto. Esto es tan bonito, pero tan exhaustivo, la palabra es tan agotador, es la palabra agotador, porque si usted tiene 10 hijos, tiene 10 personalidades distintas, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí tienen 10 hijos? Ninguno. ¿Están planeando, hermano, tener 10 hijos? No, les queda tiempo, están a tiempo. Van a tener que lidiar con diferentes personalidades, así que no esperen que el mismo mecanismo que les da para el mismo hijo les va a servir con todos. Sí van a tener que mantener este equilibrio entre una cosa y otra, pero tampoco esperen que lo mismo que ustedes aplicaron exactamente para sus hijos sirvan para los hijos de otra familia. Tienen que ayudarlos a entender cómo aplicar estos principios bíblicos en su hogar. Por favor, no sea de los padres que dicen, se acerquen, yo a mi hijo lo cría bien porque lo cría así, haga esto, esto, esto y aquello. Y la pobre persona dice, pues yo he hecho todo eso, pero este muchacho o esta muchacha no me da. Oren con la persona y acompáñenla, porque ni él o ella es igual que usted como padre o madre, ni esos hijos son iguales que sus hijos.
Son casos distintos, aunque se apliquen los mismos principios basados en la misma fe en Jesucristo. Los hijos obedecen por amor a Cristo y los padres disciplinan, ejercen su labor en el Señor. Dicen disciplina y la instrucción del Señor. Hijos obedientes, padres pacientes, pero también trabajadores eficientes y patrones conscientes. Y esto es muy importante, ¿no? Porque recuerdo, para ilustrarlo, el asunto cuando llegó alguien de parte de la empresa a buscar a su papá a la casa y no quería salir porque se suponía que no estaba en la casa. Entonces tocó y le mandó a decir al que estaba tocando, que era su patrón, le mandó a decir con el hijo: hijo, dígale que no estoy. Imagínense ustedes ese ejemplo, ¿no? Hijo, sea obediente a mí y me hace caso cuando no me vea, pero dígale a mi patrón que no estoy. O contéstele el teléfono y dígale que no puedo pasar, o que estoy enfermo. Lo que hacemos afuera de la casa, o aún si trabajamos desde casa, más se va a notar por los familiares. Para labores fuera de casa se va a ver reflejado y va a ser visto por nuestros hijos, y eso es lo que vamos a enseñarles. Así que esto es muy importante también para formar nuestras familias. ¿Cómo trabajamos? Si somos siervos, no somos esclavos, somos empleados, no es la misma servidumbre de la época, no somos esclavos con patrones que son nuestros dueños, pero esto es lo más cercano al trabajo o a las labores hoy en día, así que tenemos que tomar los principios para nosotros. Si somos empleados, ahí aparecen siervos, verso 5, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Los trabajadores eficientes, siendo creyentes, son eficientes cuando obedecen con respeto y con sinceridad. Temor y temblor no es pánico como si fuera Dios mi patrón, es respeto. Es una fórmula que se aplica a Dios, se aplica a Cristo, pero también se aplica a relaciones interpersonales con la autoridad. Significa para nosotros hoy en día respeto, ¿sí? Respetar la autoridad. Pero también dice sencillez de corazón, que significa una sola cara que refleje lo que hay en el corazón, en lo interno. Eso significa sinceridad, que respetemos y digamos lo que tenemos que decir con respeto. Y si lo vemos en la relación padres a hijos, también lo vemos en la relación creyentes, líderes eclesiásticos, también lo vemos en la relación empleados, patrones en el trabajo. El apóstol Pablo dice: así como un hijo a un padre, dile tú o corrige tú al pastor o al anciano de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Dile la verdad de tal forma que lo ofenda y se sienta. No, dile la verdad con respeto y ayúdalo a corregirse, porque los que lideran, en este caso los patrones o los amos, también se equivocan. Los pastores se equivocan, los padres se equivocan, y el hijo no puede llegar donde el padre con irreverencia a querer corregirlo, si no es con respeto, a quererle ayudar en su labor. Igual el empleado al patrón. Entonces debe ser sincero, pero respetuoso. Además, debe ser eficiente en su trabajo, obedeciendo lo que sus patrones le enseñan, igual que los hijos a los padres, aunque no los supervisen. Mira el versículo 6. No actúen así, no solo obedezcan, solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en el colegio en esa dinámica de desorden en la clase, donde había papeles volando, gente encima del pupitre, alumnos gritando, y de pronto uno que está parado en la puerta dice: ¡viene el profesor! ¿Qué hacían? Todos quietos como angelitos, ¿no? Decía yo ayer que alguna vez me pescaron a mí por una tontería, porque yo siempre soy imaginativo y desde pequeño tomaba muy en serio las cosas que leía o escuchaba, que como el ruido era grande y sentía mucho ruido, yo abrí la boca, porque leí que alguna vez abrir la boca cuando hay un ruido fuerte como una bomba le ayuda a uno a que el ruido no le dañe los oídos. Ahorita tengo un zumbido en el oído, eso no me sirvió porque en ese entonces abrí la boca pensando que era un ruido muy fuerte, y cuando entró el profesor, todos se callaron, estaban quietos, y yo tenía los ojos cerrados y la boca abierta. Imagínense qué pensó. Me hizo firmar el anecdotario, que era un libro que firmábamos, en ese tiempo se nos corregía así, y que hiciera firmar el anecdotario por mí y por mis papás,
y decía: grito como una loca histérica. Así me puso en el anecdotario. ¿Eso qué significa o qué ilustra? Que la mayoría tiende a estar disciplinado o a hacer caso cuando no lo están supervisando. Y eso no es sinceridad. Cuando no nos supervisan es cuando más deberíamos estar pendientes de hacer lo que tenemos que hacer. No cuando llega el profesor en la clase, no cuando llega el patrón en el trabajo, es que voy a hacer lo que tengo que hacer. Sinceramente, ustedes confían en un empleado que ustedes se dan cuenta que cuando ustedes voltean no hace lo que ustedes le dicen, no van a confiar. Y si ustedes son los empleados deberían entender eso, pero no deberían hacerlo porque quieren agradar al patrón. Verso 6, quieren agradar al Señor. No los ve el patrón, sí los ve el Señor. Los cristianos deberíamos ser los mejores empleados, no con el afán, sí sabiendo que vamos a recibir un salario porque es recompensa de nuestro trabajo, es bíblico, pero no con el afán simplemente de recibir el salario, sino con el deseo de que Cristo sea visto en nuestras vidas. Eso lo veíamos, en la clase de las 9 de la mañana. Usted y yo no trabajamos para tener mucha plata, mucha fama y mucha comodidad. Dios quiera que tenga mucho dinero, que tenga mucha comodidad y que tenga mucho prestigio o fama, pero que no tenga nada de eso si no lo va a usar para la gloria de Cristo. Y si lo va a usar para mostrar al Señor Jesucristo, tenga todo eso. Pero nuestro afán no es tener plata, comodidad y acumular bienes o ser famosos. Nuestro afán es que Cristo sea conocido. Entonces, si usted desarrolla un trabajo para alguien, que Cristo lo vea, que Dios lo vea honrando a Cristo en ese trabajo. Y si usted es patrón, bueno, ahí sigue hablando de los siervos. Cuando sirvan, verso 8, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor. Verso 7, perdón. Como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Los trabajadores cristianos son eficientes cuando obedecen con respeto y sinceridad, aunque no los supervisen, de buena gana y sabiendo que serán recompensados por su labor terrenal a través de los patrones, pero por el Señor espiritualmente y en la eternidad con grandes galardones. Estamos mostrando a Cristo en lo que hacemos. Los patrones, ustedes los amos, verso 9, hagan lo mismo con sus siervos. ¿Eso qué quiere decir? No que los pongan a ellos de patrones, sino que recuerden que ellos también son personas y que usted debe hacer lo correcto, así como ellos deben hacer lo correcto. Y explica más adelante, si son patrones conscientes porque son cristianos, hagan lo que se debe, pero háganlo sin amenazas. Y de hecho el texto dice, ya no los amenacen. Y el implícito ahí es que antes de convertirse, los que han sido patrones se creen dueños de las personas porque le dan un trabajo y los maltratan u ofenden porque les dan la oportunidad. Pero si son cristianos, dice, trátenlos como se debe, sin amenazas, como iguales delante de Dios, porque el verso dice, como saben, verso 9, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. No hay favoritismos. No va a tener más cielo el que tiene más dinero y tiene más empleados, ni menos cielo el que no tiene empleados, sino que es siempre un empleado y tiene menos dinero. Ambos tienen al mismo Señor que los creó, y si ambos son cristianos tienen al mismo Salvador que los lleva al cielo. Delante de Dios somos iguales, aunque tengamos roles diferentes, cada uno debe cumplir con el suyo, pero esto no nos hace mejores o peores. Entonces, si yo tengo la oportunidad de darle trabajo a alguien o de supervisar a alguien en un trabajo, tengo que recordar que esa persona es tan persona como yo, y si es cristiano es tan creyente como yo. Y lastimosamente, así como en la familia, lastimosamente también en el trabajo, yo he escuchado mucha gente, muchas iglesias decir, no, prefiero andar con la familia inconversa que con los familiares creyentes, y es mejor darle trabajo o emplearme en un trabajo con inconversos que con creyentes, porque qué complique con los creyentes. Cuidado, porque por legalismos y patrones aprendidos eclesiásticos y que se vuelven más bien costumbres y mañas nuestras, tendemos a, en vez de mostrar a Cristo en el trabajo y en la familia, mostrar es legalismo, mostrar
dominio, mostrar, citando la Biblia, nuestro carácter no moldeado para hacer daño y dar mal ejemplo. Y al hijo se le manda a obedecer, al padre se le manda a criar, al patrón se le manda a emplear tratando bien sin amenazar, y al empleado se le manda a obedecer aun cuando no lo supervisen. Esa es su labor, ni siquiera tiene que evangelizar. Alguna vez alguien me dijo que lo habían contratado y que el patrón se había puesto bravo porque él se la pasaba leyendo la Biblia. Yo le dije, pero no lo contrataron para leer la Biblia. Y si es un patrón cristiano, entonces se ve, ¿qué hago? Él está leyendo la Biblia y yo soy cristiano. Me entusiasma que lea la Biblia, pero no me hace el trabajo. Por favor, deje de leer la Biblia, léala en otro horario. Si quiere yo lo acompaño en estudio bíblico. Y le dice, pero usted que es cristiano debería saber que yo tengo que leer la Biblia y orar al Señor. Así que déjeme leer mi Biblia. No está bien. Nos contratan es para realizar una labor, y en esa labor vamos a mostrar a Cristo en la medida que la cumplamos en uno u otro rol. Y luego los espacios de relaciones, de descanso, ahí es donde vamos a interactuar en este aspecto. ¿Amén? ¿Seguro? En la familia y en el trabajo, Cristo también es el Señor. Allí también está Cristo como dueño de su vida. Por ello, recordemos que obedecemos por Cristo y lideramos para reflejar a Cristo. Voy concluyendo. Nunca olvidemos que nuestro dueño es Cristo y que no somos dueños de nadie. Ni nadie es dueño nuestro sino solo Cristo, ni somos nosotros dueños de nadie. El hombre lidera, como lo vimos la semana pasada, a la mujer en su matrimonio, pero no es el dueño de la mujer, el dueño es Cristo. El patrón lidera en el trabajo a sus empleados, pero no es el dueño de los empleados, el dueño es Dios. Y si son cristianos, el dueño es Cristo. Los papás lideran a los hijos, pero los hijos no son propiedad de los papás. Los hijos son del Dios que les dio a esos hijos, y si son cristianos son de Cristo. ¿Cierto? Podemos hablar tanto de esto y me pica la lengua para poder contar tantas cosas, pero yo he visto tantos hijos mal criados porque los papás se adueñaron de ellos y no son capaces de salir de su casa porque no los quieren dejar desarrollar una vida independiente o aparte. Por ejemplo, hay tantas cosas tan nocivas. No somos dueños de nadie. Nuestro dueño es Cristo. Cristo. No culpemos a quienes nos lideran, padres en la familia, patrones en el trabajo, para no asumir nuestras responsabilidades. Es que yo soy así porque tengo un mal patrón. No, asuma su responsabilidad en Cristo. No culpemos a quienes lideramos para abandonarlos o maltratamos. Es que tengo unos hijos tan desobedientes, yo no les vuelvo a decir nada, ni los vuelvo a corregir, ni los vuelvo a buscar, ni los vuelvo a llamar, ni les vuelvo a enseñar la palabra, ni vuelvo a orar con ellos. No, eso es excusa. Es más, necesitan más de su paternidad, necesitan más de su liderazgo. Y por último quiero decir algo que es muy importante. La iglesia no compite con las familias ni con los trabajos. Usted no tiene que dejar el trabajo por pertenecer a la iglesia, a no ser que sea un delito o un pecado, déjelo, la iglesia le va a aconsejar que lo deje. Pero no tiene tampoco que dejar su familia, a no ser que la familia lo quiera echar por ser cristiano, usted no puede impedir eso. Pero usted no tiene por qué desbaratar su familia por la iglesia, ni su trabajo por la iglesia. Al contrario, debería potencializarlo. Las iglesias de parte del Señor están para asesorarlo en su relación con Dios, en su relación con su pareja, en su relación con la familia y en su relación laboral, no para reemplazarla. Y alguien dice, entonces yo puedo dejar de ir a la iglesia si tengo a Dios, si tengo pareja, si tengo hijos y si tengo trabajo. No, no porque la iglesia reemplace a la familia, sino porque es la que sigue bíblicamente asesorándolo y estimulándola para que desarrolle todo eso en el Señor. Si la abandona, termina siguiendo los mismos patrones que todo el mundo sigue y no los de la palabra de Dios en Cristo. ¿Sí me entienden? Así como la iglesia no puede reemplazar todo esto, de hecho, al final de una de las cartas de Pablo a Timoteo, le dice que las mujeres que fueran viudas y que tuvieran mucha edad, que esas las iglesias las ayudara. Pero las que no cargaran la iglesia porque tienen hijos o tienen familiares que se pueden responsabilizar. La iglesia no puede quitarle la responsabilidad al esposo o a la esposa para asumirla. No puede quitarle la responsabilidad a los padres. La iglesia no tiene que criar niños.
La iglesia no tiene que darle el trabajo a la gente, la iglesia asesora a la gente en su trabajo. La iglesia no tiene que cuidar a los ancianos o a las personas enfermas, sino ayudar con las personas enfermas y ojalá del mundo para testimonio, pero a los creyentes es asesorarlo cómo hacerlo con sus familiares. La iglesia no puede reemplazarnos nuestras labores, así como el gobierno tampoco puede. Yo quiero terminar con esto, porque acabamos de pasar de elecciones y ahorita lo puedo decir. Piense en lo que votó y por quién votó, y piense por quién va a votar después, y piense que los modelos de gobierno que queremos que se reproduzcan nunca serán perfectos, porque esos no son creyentes, esas personas, pero sí vote por personas y modelos de gobierno que se parezcan más a los principios bíblicos y que, lejos de quitarle la responsabilidad a la gente, se las atribuya y los ayude a asumir sus responsabilidades. Eso es muy importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Seguro? Queremos promover en lo externo los principios que tenemos en la Biblia, aunque ellos no sean creyentes, pero especialmente lo vamos a hacer mejor si nosotros como iglesia ayudamos a que cada uno tome su responsabilidad. Así que si usted va a asesorar a un papá como parte de la iglesia o a una mamá, no le quite su responsabilidad, no le diga déjemelo un añito, yo se lo crío, no, asesórelo para que él sepa cómo criarlo. Si usted va a ayudar a un patrón, no le diga déjeme ser el dueño de sus empleados o el que los corrija, no, enséñele cómo lidiar con ellos, y al revés también, acompáñelos, no les quite la responsabilidad, no los haga incapaces, porque somos capaces en Cristo. Si usted tiene hijos, es capaz de criarlos. Si usted es un hijo, es capaz de obedecer a sus padres. Si usted tiene empleados, usted es capaz de liderarlos en Cristo. Si usted tiene patrones, usted es capaz de servirles y obedecerles en Cristo. Sí es capaz si está en Cristo, por la gracia del Señor. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. Yo quisiera que recordáramos que lo más seguro es que el viernes de Semana Santa vamos a tener un taller sobre el perdón, pero desde ya podemos ir pensando en qué vamos a tratar ese día. Vamos a tratar con las heridas de nuestro corazón, que no hemos querido o podido perdonar, aunque ya fuimos perdonados en Cristo. Y le voy a pedir que empecemos desde ahora con este tema, incluyendo el anterior. Lo hicimos ese día sobre la relación de pareja, pero ore por todos los malos ejemplos y malos tratos que recibió de las autoridades que usted tuvo en casa o en trabajo, y ore por su familia y ore por su propio corazón para tener una responsabilidad con buen trato y buen liderazgo de parte de Cristo en familia y en trabajo. Pero le voy a pedir que ore con su corazón al Señor conmigo para que Dios nos sane, porque a veces no queremos replicar y terminamos replicando lo malo que hemos visto, lo malo que hemos recibido. Cristo quiere que lo reflejemos a Él. Así tuviéramos los peores padres, en Cristo podemos ser mejores padres. Así tuviéramos los peores patrones, en Cristo podemos ser buenos patrones. Así hayamos tenido muy malos empleados, ahora que somos empleados no vamos a ser nosotros los peores, vamos a ser los mejores en Cristo y podemos ser buenos hijos. El Señor puede sanar nuestros corazones. Señor, gracias por tratar con nuestras vidas y gracias por restaurar corazones, matrimonios, familias, y hacernos eficientes o productivos en lo social a través de nuestros trabajos, a través de nuestras profesiones, a través de nuestros artes u ocupaciones. Cambia completamente la perspectiva que teníamos antes de conocerte, Señor, y enfoca nuestra mirada en Cristo como nuestro ejemplo y nuestro director. Sana nuestro corazón, Señor, para que no estemos resentidos. Tal vez esos hijos amargados, exasperados, resentidos que explicábamos hoy se pueden dar por una mala educación, por padres que abandonan o que crían con ira o con resentimiento. No son otros sino nosotros mismos. Tal vez nosotros cosechamos en nuestras vidas de todo lo que recibimos de una mala crianza o de un mal ejemplo en los trabajos, en la sociedad, Señor. Y tal vez estamos aún heridos y tal vez aún estamos esclavizados a esas conductas y a esos patrones de conducta. Perdónanos, Señor, por no confiar en ti lo suficiente como para creer que tú puedes sanar nuestro corazón
de esos dolores y cambiar nuestra forma de ver las cosas de cómo las vimos o como nos las enseñaron. No hacemos negocios como la gente del mundo, no trabajamos como la gente del mundo, no criamos como la gente del mundo, no nos sometemos en la familia o en el trabajo como la gente del mundo, por intereses, por egocentrismo, por egoísmo. Lo hacemos por glorificarte a ti, Señor, y tú restauras nuestro corazón. Y perdónanos si hemos dañado a muchos en el ejercicio de la autoridad, incluso en el ejercicio de la autoridad ministerial. Yo soy el primero que debo pedirte, Señor, perdóname y ayúdame si ejerciendo el liderazgo he herido, queriendo o sin querer, a mis hermanos en Cristo, que son tan salvados por Cristo como yo, que son tan herederos del cielo como yo, y que muchos de ellos van a tener mucho más recompensa y galardones que yo, aunque tengamos al mismo Cristo y la misma salvación. Perdóname cuando por mi personalidad o mis pensamientos, mi ignorancia o mi terquedad, mi propio pecado me ha llevado a ofenderlos o dañarlos. Pero también perdóname, y quisiera que mis hermanos lo hicieran junto conmigo, por malinterpretar la autoridad de quienes me lideran en la iglesia, por pensar que lo están haciendo para dañarme, no solamente en mis padres y en mis patrones, sino también en mis líderes eclesiásticos, por a la ligera pensar que lo hacen con una mala intención o con un corazón incorrecto. Ayúdame a valorar tu instrucción y tu dirección, tu guía y tu liderazgo, a someterme en Cristo y a dar ejemplo en Cristo. Sánanos y úsanos, te lo pedimos, para tener familias restauradas en una sociedad que restauremos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse un momento, hermanos, mientras mi hermano